Un grupo de constituyentes presentó una iniciativa para eliminar el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución. Vamos a conversar sobre este proyecto con el convencional Mauricio Daza. ¿Cómo estás? Hola, un gran saludo acá desde Magallanes. Desde Magallanes, saludos por allá Así es. también. Bueno, queremos, es el foco que se le busca dar también a la convención, ¿no? De la descentralización. Por eso también es bien importante recalcar que nos saludas de por allá. Queremos saber qué pasa con el Tribunal Constitucional. Sabemos que generó bastante ruido, que se utilizó también bastante para frenar ciertas iniciativas y uno decía, pero ¿por qué finalmente tenemos como esta especie de tercera cámara, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esta iniciativa en particular? Bueno, lo que buscamos es establecer un nuevo sistema de justicia constitucional. No vamos a eliminar el control de constitucionalidad de las leyes, sino lo que queremos es establecer un nuevo sistema a partir del cual se pueda concretar de una manera seria, bajo los estándares de las democracias modernas, de los estados democráticos de derecho en forma, y que es muy distinto a lo que ha ocurrido, lamentablemente, durante los últimos años, especialmente a partir de la modificación que tuvo el Tribunal Constitucional el año 2005. Y en ese contexto hemos planteado el que la revisión que hace el Tribunal Constitucional o que se hace en general respecto de la constitucionalidad de un proyecto de ley aprobado por el Congreso, no se encuentre incluida en la nueva Constitución. O sea, acá va a haber una deferencia, va a haber una presunción de corrección respecto de aquellos proyectos que sean debatidos en el Congreso y aprobados por el mismo a partir de las reglas democráticas, y respecto a las denominadas inaplicabilidades que consistían en la petición que podían hacer las partes de un proceso en cuanto a que una ley vigente no se aplicara precisamente a ese caso concreto. Esa facultad que hoy día la tiene el Tribunal Constitucional, nosotros proponemos entregársela a la Corte Suprema. Así que de esa perspectiva, la verdad es que es un rediseño de la justicia constitucional a partir además de estándares que uno ha podido observar en distintos países. En este caso, un referente importante es Canadá. ¿Y por qué tan cuestionada esta figura actual del Tribunal Constitucional? Más allá de que obviamente tiene que haber un control respecto a cómo se aplica la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional en general causó bastante ruido el año pasado cuando el gobierno recurría a esta instancia. Bueno, ha causado ruido porque finalmente, con la reforma del año 2005, se tomó este Tribunal Constitucional, se le entregaron nuevas atribuciones, se rediseñó en muchos sentidos el funcionamiento orgánico, la manera como funcionaba el tribunal y sobre todo la designación de sus integrantes. Y esto generó algo que era predecible, ¿no? Finalmente hay una mayoría determinante en el Tribunal Constitucional que han sido designados por el poder político, y lamentablemente quienes han estado a cargo de esas designaciones, los presidentes de la República y además el Congreso Nacional, finalmente yo creo que no han tenido el cuidado debido para designar a personas que estén a la altura del desafío. Entonces finalmente se transformó en una tercera cámara, porque lo que ocurría era que la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto de ley, después esto iba al Senado y el Senado lo ratificaba. Y si era así, entonces pasaba antes de que entrara en vigencia al Tribunal Constitucional. Y este grupo de personas no actuaban finalmente bajo criterios propios de un tribunal, sino hacían consideraciones de carácter políticas. Y lamentablemente ahí muchas veces las mayorías no correspondían a aquellas que existían en el Congreso, y además de esta forma se desnaturalizó el funcionamiento de este Tribunal Constitucional. Entonces la verdad, incluso quienes dentro de la Convención están por establecer algún tribunal o corte constitucional, estamos, yo diría, casi unánimemente de acuerdo de que lo que ha sido el rol del actual Tribunal Constitucional ha sido muy lamentable y ha socavado las bases de nuestra justicia constitucional. Sí, bueno, desde antes de que se estableciera, de hecho, la mesa de la convención, nosotros estuvimos debatiendo con quienes eran entonces candidatos a la Convención Constitucional y siempre se tocaba el tema del TC, de si que había que reformularlo, si es que había que eliminarlo. Acá sería eliminarlo de plano, ¿cierto? O sea, acá lo que estamos haciendo es señalar que las principales competencias que hoy día tiene el Tribunal Constitucional, que este control preventivo, o sea, analizar si un proyecto de ley ya aprobado por el Congreso está conforme o no a la Constitución y decidir si es que le da luz verde o no, esta facultad preventiva nosotros proponemos eliminarla completamente.
Y respecto a la segunda atribución, importante, de las principales, que es poder hacer un control respecto de leyes ya vigentes, también esa atribución se la pretendemos entregar a la Corte Suprema. Por lo tanto, quedando sin las dos mayores atribuciones, ¿no? El Tribunal Constitucional pareciese ser que no tendría ningún sentido de ser en cuanto a su inclusión en la nueva Carta Fundamental. Nosotros más o menos cuando se presentaba algo frente al TC, uno podía saber cómo iban a votar, ¿no? Conociendo a sus integrantes, su posición política, etcétera. ¿Va a haber un cambio o se va a proponer un cambio en la designación de los jueces de la Suprema, ya que va a pasar por ahí, en el fondo, el cumplimiento de la Constitución y no por el TC, de acuerdo a lo que están sugiriendo? Sí, tienes un punto que es central, porque no serviría de nada si es que cambiamos esta competencia desde el Tribunal Constitucional a la Corte Suprema, pero mantenemos un sistema de nombramientos que podría generar una intromisión excesiva de la política partidista en las designaciones, como hoy día ocurre en cierta medida. Bueno, el punto es que nosotros hoy día hemos ingresado, hace algunos minutos atrás, de hecho, una propuesta de 16 convencionales constituyentes. Y esta propuesta va en el sentido de crear un Consejo Supremo de Justicia. Este órgano es un órgano independiente, autónomo, el cual va a estar encargado, según lo que estamos proponiendo, de las designaciones de todos los jueces del país, incluidos ministros de la Corte Suprema, ministros de Cortes de Apelaciones y jueces de instancia. Pero también va a estar a cargo del nombramiento del fiscal nacional del Ministerio Público, de los fiscales regionales de esa entidad, de los defensores nacionales y regionales, de además los integrantes del Consejo de Defensa del Estado y de todos los notarios y conservadores. Además, este órgano, nosotros buscamos de que se haga cargo de la administración, de la gestión financiera y administrativa del Poder Judicial y dejar a los jueces solamente haciendo aquello para lo cual han sido nombrados, que es conocer y resolver causas. Entonces, también le vamos a entregar a este Consejo Supremo de Justicia todo lo que tiene que ver con la superintendencia correccional y disciplinaria. ¿Qué consiste esto? Básicamente en las investigaciones por algún tipo de infracción que hayan cometido las personas que integran estos órganos en ejercicio de sus funciones. Así que esa es la idea. Ahora, este Consejo va a estar integrado por personas que, por una parte, representan al poder político, pero en una minoría. Por ejemplo, nosotros proponemos que sean 21 integrantes, de los cuales uno sea designado por el presidente, 2 integrantes por el Congreso Nacional, 6 integrantes designados a través de una elección que hagan los jueces entre sus pares, también integrantes, 2 miembros elegidos entre los fiscales del Ministerio Público, también 2 miembros que son elegidos por los funcionarios del Poder Judicial, 4 miembros que son elegidos por organizaciones de la sociedad civil vinculados de alguna forma a la justicia a través de un sistema muy similar a la designación de los integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2 integrantes de pueblos originarios, entre otros. Entonces, la idea es establecer este consejo con 21 miembros, pero que haya intervención de la sociedad civil, haya intervención también de algunas autoridades políticas, pero que en su gran mayoría, más del 50%, sea integrado por personas electas dentro de los distintos estamentos de los órganos que intervienen en el ámbito de la administración de justicia. ¿Qué le parecen las palabras de Marisol Peña? Que ella, bueno, obviamente la propuesta de ustedes ya va a tener sus reacciones, ¿no? Probablemente no va a influir en si se aprueba o no se aprueba la nueva Carta Magna para el ciudadano, como uno como común y corriente, digamos, la propuesta del TC, pero sí obviamente dentro del mundo político, más entendido, hay reacciones. Marisol Peña, por ejemplo, ha dicho que no está de acuerdo, obviamente que parecía de toda lógica que iba a opinar al respecto, pero ella decía que se podía mantener, pero haciendo algunos cambios. Yo no sé si tú pudiste escuchar o leer su entrevista. Bueno, conozco la posición de Marisol Peña, quien fue ministra del Tribunal Constitucional, presidenta del actual TC, y además es una persona que litiga habitualmente, ¿no?, en el Tribunal Constitucional ahora que ya cumplió su periodo como ministra. Bueno, yo entiendo esas críticas. A ver, van a haber muchas críticas, sobre todo aquellos sectores que han sido beneficiados sistemáticamente por los fallos del Tribunal Constitucional, el cual hoy día lamentablemente está integrado
en una mayoría por personas que son funcionales a los intereses políticos de quienes los designaron en esos cargos, ¿no? De hecho, incluso uno ha escuchado audios filtrados de conversaciones entre los ministros donde ellos mismos se imputan, entre algunos, ¿no?, ser operadores políticos. O sea, hemos llegado a ese nivel de descomposición del Tribunal Constitucional. Bueno, una opción era hacer modificaciones al TC. Era una opción. Sin embargo, nosotros creemos que este control, ¿no?, de constitucionalidad de las leyes ya vigentes se satisface de mejor forma a través de un mecanismo donde la Corte Suprema pueda conocer de esta materia y además también en un contexto donde se van a generar estos cambios acerca de la designación de los miembros de la Corte Suprema. Entonces, en ese ámbito yo creo que es un modelo que resulta más eficiente. Pero insisto, nosotros esperamos la avalancha de cartas al director en ciertos diarios de circulación nacional, esperamos un conjunto de entrevistas de personas que digan de que esto no tiene sentido y que hay que proteger el TC, pero hay que dejar algo bien claro a la ciudadanía. No hay que confundirla. Justicia constitucional no es igual a tribunal constitucional. Hay muchos sistemas de justicia internacional, o sea, justicia constitucional a nivel internacional que no contemplan un órgano como el Tribunal Constitucional. Así que eso te quería preguntar, Mauricio. Imagino que ustedes obviamente tienen experiencia, o sea, comparada, digamos, de lo que sucede en otros países respecto a este órgano. No todos los países tienen un tribunal constitucional como el que tenemos nosotros, ¿no? Y sin embargo, sí hay un organismo que vela por que se apliquen las normas constitucionales. Obviamente, la justicia constitucional lo que pretende es que se pueda cuidar que las normas de la Carta Fundamental van a prevalecer sobre leyes que puedan ser dictadas y aprobadas por alguna mayoría circunstancial, ¿no? Por un Congreso. Entonces, o por los colegisladores, que en este caso es el presidente hoy día y el Congreso Nacional. Eso es lo que resguarda la justicia constitucional. Ahora, esa prevalencia de las disposiciones de la Constitución por sobre las leyes, bueno, se puede resguardar no solamente teniendo un Tribunal Constitucional, sino también una Corte Suprema. Insisto, nosotros hemos observado con especial atención el modelo canadiense, ¿no?, que de alguna manera inspira esta propuesta. Por lo tanto, la verdad es que, insisto, acá que se diga de que, mire, sabe que acá ya se va a poder legislar cualquier cosa, la Constitución va a ser simplemente no una cuestión simbólica, porque en la práctica no va a haber un control de que las leyes que se vayan dictando se atengan a los preceptos establecidos en la Carta Fundamental. Eso es falso. Va a existir control de constitucionalidad. La única novedad es que va a ser sin Tribunal Constitucional. Exacto. Muy bien, Mauricio Daza, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a quedar atentos, como tú dices, a todas esas cartas del director, a todas esas entrevistas también, y finalmente en qué queda y cómo lo resuelven también ustedes, por supuesto, dentro de la convención, porque ahí lo van a tener que dialogar y negociar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, que te vaya muy bien. Hecho, que estés muy bien, nos vemos. Chao. Chao.